Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Gracias por estar en sintonía de Radio 760 y acompañarnos a esta hora en este subprograma de Mi Alma Tiene Sed. A todos les damos la más cordial bienvenida y nuevamente extendemos nuestra gratitud a todos y cada uno de ustedes que sintonizan fielmente esta emisora a lo largo del día en sus diferentes programas o espacios que tiene para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias a todos y cada uno de aquellos que nos permiten acompañarle en sus vehículos, en cualquier otro medio de transporte, en su hogar, en sus centros de trabajo, en los centros hospitalarios, en los centros carcelarios, en algunas entidades públicas, así como en entidades privadas donde sintonizan esta emisora, y nuestros hermanos que nos sintonizan en el interior de la República. Muchísimas gracias también a los que nos están sintonizando a través de la página de internet, a través de las plataformas electrónicas donde la emisión de esta programación es posible. Muchísimas gracias, amados hermanos, por acompañar. Estamos aprovechando estos minutos de introducción, de salutación, para solicitar a todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, no solo en nuestro país, sino a todos los que amablemente sintonizan este medio de comunicación, sus oraciones a favor de Radio 760. Este medio de comunicación, amados hermanos, como cualquier otro, otra actividad, mejor dicho, cualquier otra situación de transmisión, en primer lugar, o de trabajo para el Señor, necesita actualizarse. Y pues obviamente, amados hermanos, las actualizaciones requieren inversión. Cuando usted actualiza, por ejemplo, en su casa, usted hace una remodelación, pues necesita recursos para hacerlo. Cuando usted ya quiere actualizar su vehículo, ya sea por una reparación o bien hacer un cambio, también necesita recursos para lo mismo. Cuando usted tiene que modernizar el equipo que utiliza para trabajar, sea este una computadora, sea este una herramienta, pues necesita recursos para también hacer esas inversiones que a la larga permiten que usted continúe o desempeñe con mayor eficiencia el trabajo, esa labor que Dios le ha permitido a usted realizar y por medio de la cual Él bendice la obra de sus manos. Y Radio 760 no es la excepción, amados hermanos. Nosotros tenemos que renovar algunos equipos que se utilizan para la transmisión de los diferentes programas, así como los espacios de impartición de la palabra del Señor que se tienen, los servicios de oración y las otras actividades donde se recibe la enseñanza de la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, necesitamos de sus oraciones fervientes a favor de este medio de comunicación, y también pues necesitamos su apoyo. Necesitamos que usted sea parte de ese equipo de colaboradores, y que si el Señor así permite que usted nos pueda bendecir con una ofrenda, amados hermanos, se pueda comunicar cuando usted considere oportuno a los teléfonos que Radio 760 tiene disponibles, y nos haga conocer la intención de su
aportación para que nosotros le podamos transmitir toda la información adecuada a donde puede hacerla. Y desde ya, muchísimas gracias, amados hermanos. Bien, estamos hablando del tema del regreso del Señor. Ese es el tema que hemos estado platicando. Y nos hemos detenido por un momento en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Quiero agradecer a todos y cada uno de los hermanos que nos dejan sus comentarios o que en algunos momentos nos permiten interactuar con ellos a través también de esas plataformas. Uno de los hermanos que gentilmente nos sintoniza estaba haciendo su inquietud o manifestaba su intención de conocer un poquito más sobre los convidados de la boda, ya que nosotros, amados hermanos, en la lectura y la exposición que hemos hecho en el capítulo 19 encontramos en el verso número 9 la siguiente porción: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, amados hermanos, nosotros en su momento, en la exposición de esta porción de la palabra, pues indiscutiblemente en esa oportunidad yo estaba leyendo la Biblia, Nueva Versión Internacional, que fue la que utilicé para la lectura de esa porción, y pues obviamente hicimos una exposición de lo que el Señor nos había dado para ese fragmento. Y en su momento utilizamos la porción del Evangelio de Lucas, capítulo número 14. Sin embargo, nuestros hermanos pues nos han estado consultando acerca de los convidados a las bodas. Bueno, en primer lugar, amados hermanos, vamos a la luz de la palabra a tomar unos minutitos para hablar de este tema. Y pues agradecemos al Señor que a cada uno de ustedes el Señor les está inquietando a manera de que vayamos profundizando en estos temas de la Escritura. Ese es verdaderamente el propósito que tenemos al realizar esta exposición. Porque todos, amados hermanos, tenemos ahora la bendición de poder accesar a las Escrituras, y que el Espíritu Santo, primordialmente, tenemos al Espíritu Santo como nuestro Maestro, como el Señor delegado para la iglesia. El Señor Jesús rogó al Padre que se nos concediese al Espíritu Santo para que precisamente en este trayecto que estamos viviendo ahora, amados hermanos, de aquí a que el Señor venga, ya sea que nos mande a llamar a su presencia y tengamos que dormir, o bien que tengamos ese glorioso momento de participar en el arrebatamiento o al encuentro o asistir, mejor dicho, al encuentro del Señor en las nubes y poder estar con Él por la eternidad. Así que entonces, amados hermanos, tenemos al Espíritu Santo, y Él es el que nos recuerda todas las palabras del Señor y el que nos permite, pues precisamente, tener ese entendimiento acerca de la palabra del Señor, recibir la luz, recibir la iluminación, recibir la verdad. Y nuestro Dios, amados hermanos, es el único Dios verdadero, es el único Dios viviente, y nuestro Dios habla, nuestro Dios nos comunica, nuestro Dios nos responde, nuestro Dios nos motiva, nuestro Dios obra en favor nuestro. Y entonces, amados hermanos, Él es el que nos enseña. Bueno, entonces, tomando todo eso en consideración, amados hermanos, solo quisiera que tomen nota antes de abordar unos pasajes que quisiera darle, que en el capítulo 19, verso número 7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Tomen nota, amados hermanos, que hay una esposa que se ha preparado para las bodas del Cordero. ¿Y cómo se ha preparado?
dice que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y aquí aclaran que ese lino fino es las acciones justas de los santos. Definitivamente, amados hermanos, tenemos que retomar el tema de nuestra salvación, del llamado que el Señor nos ha hecho. El Señor Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro ungido, nuestro Cristo. Recordemos que Mesías es la palabra hebrea para Salvador, ungido, y Cristo es la palabra griega para ungido, para Salvador. ¿Verdad? El nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, mejor dicho, en hebreo es Yeshua. Yeshua significa Dios salva, o Él salva, o Él ha salvado. Son las diferentes acepciones que tiene ese nombre. Y el que tenga el prefijo ya, porque es Yahshua, o algunos dicen Yeshua, pero Yahshua, o Yahshua, como dicen algunos, cuando tiene esas primeras 3 letras que nosotros conocemos como un Ya, nos hace una abreviatura de Jehová nuestro Dios, de Jehová el Salvador. Entonces se está refiriendo a que Dios salva. La mayoría de nombres hebreos, amados hermanos, o nombres de israelitas, mejor dicho, de descendientes de Abraham, tienen alguna referencia a Dios dentro de su nombre. Y es importante, amados hermanos, que lo consideremos, ¿verdad? Los nombres israelitas siempre hacen una referencia hacia Dios. Por ejemplo, Isaías, en hebreo, en Shau nos habla de Dios. Jeremías también nos habla de Dios. Jeremías, Zacarías, eso nos hablan de que tienen una relación con Dios. Abdías tiene relación con el Padre, ¿verdad? Por el prefijo Ab, tiene siempre algo que ver con el Padre, viendo a Dios como un Padre, como el Padre eterno, como el único Padre verdadero. Y entonces, amados hermanos, tenemos que entender que nuestro Yeshua, nuestro Salvador, nuestro ungido, nos salvó. Primero manifestó el amor de Dios. Ese es el primer paso que Jesús vino por amor, por el amor que Dios tiene hacia el mundo. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y ahí aparece nuestro Señor Jesús, y Él claramente en esa porción bíblica nos deja ver que su misión es salvar al mundo, no condenar al mundo. En esa faceta, en ese espacio de tiempo que Él se manifiesta sobre la tierra, viene con el propósito de salvar al mundo. Y ese es el mensaje que Él realiza durante todo su ministerio. Claro que habla del juicio venidero, amados hermanos, pero el énfasis cuando el Señor da esas enseñanzas no es que seamos partícipes del juicio venidero, sino que seamos partícipes de la salvación que Dios está otorgando por medio de su Hijo en ese momento. Y Él, pues obviamente, nos está dando a conocer el futuro, amados hermanos, porque todas nuestras acciones tienen una consecuencia. Nosotros tenemos que saberlo. Obviamente toda acción tiene una consecuencia y nosotros tenemos que saber que esas acciones, las consecuencias de esas acciones, amados hermanos, tienen un castigo. Dios no pretende que participemos del castigo. Dios lo que quiere es que nosotros nos salvemos y que verdaderamente acatemos los mandamientos, acatemos la ley que Dios ha establecido, la obedezcamos y seamos fieles. En una naturaleza humana no podemos hacerla, en una naturaleza que está siendo transformada, en la que Dios está trabajando en cada uno de nosotros, porque estamos en proceso, amados hermanos. El Señor, cuando nosotros aceptamos el llamado que Él hace y reconocemos que Él vino a morir para salvarnos, porque Él tomó nuestro lugar, para que
al morir Él, tomando nuestro lugar, amados hermanos, la justicia de Dios recibió el precio que se tenía que pagar por nuestros pecados a través del sacrificio que Jesús hizo. Una ofrenda. Dios tuvo que dar esa ofrenda perfecta para que los seres humanos fueran perdonados. Esa era la sombra que está en todos los sacrificios que se hacen, o que estaban, de alguna manera regulados en el Antiguo Testamento. Y todos, absolutamente todos, amados hermanos, tenían que ofrendar. Todos tenían que hacer un sacrificio. Habían sacrificios establecidos, regulados para las fiestas, para todos los días de la semana, para los shammats, para las fiestas que el Señor había establecido a lo largo del año. Para cada cierto tiempo estaban establecidos los sacrificios. Y pues el Señor también había previsto en esa regulación de sacrificios que tanto el rico como el pobre tenían que ofrecer un sacrificio a Dios. Entonces, si usted era una persona de escasos recursos por una situación temporal, por alguna circunstancia que usted estuviera atravesando, amado hermano, también usted tenía que ofrecer un sacrificio. Estaba establecido el sacrificio que usted podía ofrecer y que debía ofrecer. Y con ese sacrificio usted obtenía un perdón temporal. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana continúa pecando, ¿no? Entonces, terrenalmente no había un sacrificio que pudiera de alguna manera obtener su perdón eterno. Y Dios mismo estableció, le dejó esa sombra, amados hermanos, durante muchos años, esa sombra, esa figura de los sacrificios, esa regulación de los sacrificios, nos estaba hablando de que el Señor iba a enviar en su momento una ofrenda que nos iba a otorgar el perdón eterno. Y cuando Yeshua se manifestó en la tierra, esa ofrenda vino. Y Jesús, o Yeshua, recibió, o mejor dicho, fue proclamado, fue anunciado, fue dado a conocer por medio de Juan el Bautista, y él lo identificó de la siguiente manera: he ahí, he aquí, como dicen nuestras traducciones, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, con ese título, amados hermanos, nuestro Yeshua fue anunciado, fue proclamado, nuestro Salvador, para que a través de ese sacrificio nuestra vida, amados hermanos, fuera transformada. Entonces, cuando usted entrega su vida al Señor, cuando usted recibe ese milagro de parte de Dios, porque nuestra salvación es un milagro, amados hermanos. En primer lugar, porque se nos cae esa venda que tenemos en los ojos, renunciamos a la religiosidad, al costumbrismo, a actitudes de pecado, se despeja de nuestra mente esa niebla, o esa neblina, o esa oscuridad que a veces tenemos ahí, esas tinieblas que no nos permiten ver la verdad del Evangelio. Y cuando el Señor nos permite recibir ese milagro y reconocemos el sacrificio de Yeshua, de Jesús, que Él realizó por nosotros, y aceptamos su perdón, aceptamos su salvación, nosotros pasamos a formar parte del pueblo de Dios. Ahora bien, dentro del pueblo de Dios hay tres categorías: están los llamados, los escogidos y los fieles. Y obviamente, amados hermanos, en esos tres grupos, dentro de esos tres grupos, el Señor escoge, o mejor dicho, hay un grupo que se esfuerza en tener una estatura. Esta es la estatura de desposada, le voy a llamar de esa manera porque algunos todavía tienen cierta alergia cuando se menciona una palabra, porque dicen que no está dentro de la escritura, pero sí está, pero bueno, no nos vamos a venir por eso. Pasamos a la categoría de desposada y queremos tener una unión con Cristo. También están los ministros, amados hermanos, y son también parte de ese grupo, y es donde aparecen los
convidados a la cena, que es la duda de nuestro hermano. Bueno, yo quiero comentarles, amados hermanos, que estudiando un poco para poderle dar una respuesta a mis hermanos y que ellos puedan de alguna manera tomar esto como una base y seguir profundizando. Los convidados a la boda eran aquellos que recibían una invitación para asistir a las bodas y la recibían con suficiente antelación, es decir, no es que a usted le llegaba la invitación el día miércoles y al sábado tenía que ir a la boda. No. Algunos estudiosos de las costumbres de Israel, del Antiguo Oriente, algunos aseguran o aseveran o han podido determinar que esta invitación para que usted fuera uno de los convidados a las bodas o a las fiestas se realizaba por lo menos, o sea, el tiempo mínimo para asistir a ese evento era de un año. O sea, por lo menos con un año de anticipación usted ya tenía conocimiento de la realización de esa actividad para que usted entonces apartara de su tiempo y asistiera a esa invitación. Los primeros invitados o convidados eran los cercanos, los de la familia. Y pues de esa manera se iban haciendo o se iban extendiendo los grupos que iban participando. Quiero aclarar, amados hermanos, que aquí estamos hablando de que los convidados generalmente asistían a las fiestas de bodas. Ese era el evento, digamos, el magno evento que se realizaba en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tiene algunas costumbres como las nuestras, ¿verdad? Porque aquí en nuestro país, hablando del ámbito guatemalteco, aquí cada 8 días, cada sábado, generalmente hay una cantidad de fiestas, de celebraciones. Algunas pues son por 15 años, otras son por bodas, otras son por primeras comuniones, otras son por bautismos, otras son por graduaciones y así, diferente tipo de celebración. Pero en Israel, cuando se hablaba de una celebración y usted era invitado, generalmente era invitado a una boda. Ese era el magno evento. Y dependiendo de los recursos de las familias, de los que contraían nupcias o de los que se casaban o de los que efectuaban la boda para dar a conocer a la sociedad su unión como esposo y esposa, la fiesta generalmente podía durar una semana o más tiempo, hasta 2 semanas. Bíblicamente hay registros de celebraciones de hasta 15 días por una boda. La cantidad de invitados también o convidados dependía también de los recursos que contaban ambas familias, porque había que hacerle regalos a la familia de la futura esposa. También te tenían que dar alimentación durante los días de la celebración de la fiesta a los convidados. Eso incluía, amados hermanos, por lo menos 2 tiempos de comida. También había que darles vestimenta, mejor dicho, porque eso ya lo hemos visto, amados hermanos, lo analizamos, que las familias daban una vestimenta o una indumentaria para que los convidados se identificaran con esa celebración. O sea, no podía entrar cualquiera. Tenían, digamos que la invitación era tener la vestimenta que se había destinado para ese evento. Ya de esa forma podían entrar. No habían colados, como lo mencionaba en su momento. Y aquí la esposa dice que se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces, amados hermanos, ahora quiero que me acompañe al capítulo número 22 del Evangelio de Mateo, porque vamos a analizar un poco más en la escritura sobre este evento, sobre las bodas del Cordero. Dice que el magno evento es las bodas del Cordero. ¿De qué Cordero? Del Cordero de Dios, del Salvador,
Recordemos que ya el Cordero quedó como un título mesiánico, ya no es que un borreguito, amados hermanos, se va a casar con una borreguita, no. Estaba hablando del Cordero de Dios, del Salvador, que ahora está en una estatura divina, está a un nivel divino, está a una altura que nosotros no podemos comprender con facilidad. Y por eso yo le he invitado, amados hermanos, a que, si bien es cierto, nuestro Señor utiliza figuras terrenales para en algunos momentos darnos enseñanzas celestiales, nos vayamos despojando de las mismas, porque a veces nosotros queremos aplicar situaciones terrenales a eventos celestiales, y ahí es donde nos causa el trauma, porque nos imaginamos una boda como las que están en la tierra y se van a realizar en los cielos, y no necesariamente es así. Recordemos, amados hermanos, que algunos se han atrevido incluso a blasfemar, a pecar, diciendo que por eso es que nuestro Dios debería de aceptar a aquellos que tienen problemas de identidad, ya que dentro de la iglesia, pues, tanto hombres como mujeres que lleguemos a la estatura de esposa y lleguen a la estatura de esposa, se van a casar con el Señor, aplicando una figura terrenal, pero no es así. Lo que ellos se han saltado, no han querido leer o no han querido poner atención, es que tanto en Corintios, capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios, como en el capítulo 4 de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, nos dejan ver que va a haber una transformación. Ese es el paso que ellos han obviado, porque el cuerpo terrenal, este cuerpo de carne y sangre, este cuerpo corruptible, como le llama Corintios, la carta de las Corintios, no va a heredar el reino. Vamos a ser totalmente diferentes. Y pues obviamente, amados hermanos, el apóstol Pablo, cuando recibe esta revelación y la trata de transmitir a la iglesia, también nosotros, la iglesia, tenemos que pedirle al Espíritu Santo su adecuada interpretación y comprensión, porque también ahí nos explican que así como el cuerpo tiene muchas partes, pero al final forman un cuerpo, de igual manera nosotros vamos a formar un cuerpo con Cristo. Es decir, que en este momento, aunque somos aparentemente individuos independientes, cuando la transformación suceda, cuando ese momento se dé de que el Señor nos llame a su presencia para estar con Él, porque recuérdese que en el arrebatamiento o la venida del Señor por su iglesia, tanto los que durmieron en Cristo como los que estén vivos, ambos van a ser tomados y van a recibir esa transformación, ese nuevo cuerpo, y van a ser unidos con Cristo, que son los que van a estar en las bodas del Cordero. Entonces, amados hermanos, tenemos que irnos despojando de esa situación. No pensemos que no permitamos, mejor dicho, que el enemigo nos contamine el pensamiento y que queramos aplicar una figura terrenal de una boda a una figura espiritual, porque ahí claramente el Señor nos está enseñando que va a haber una transformación y que todos deberíamos de ser parte de esa transformación. Ahora bien, siguiendo con la lectura, amados hermanos, de la enseñanza, los convidados son los invitados, ¿verdad? Tienen el llamado a participar en esa celebración, y el Señor ha estado hablando de ese evento magnífico desde Génesis 3:15, donde aparece el primer pasaje mesiánico, ¿verdad? El Señor nos deja ver que va a venir un Salvador. Entonces, esa invitación a la salvación, a ese evento magnífico que el Señor quiere celebrar, de la unión de su amado Hijo con los que ha salvado, y específicamente con aquellos que han alcanzado la estatura de esposa, amados hermanos, se está haciendo desde Génesis 3:15, es decir, desde hace muchos años. Y
nosotros somos los que tenemos que tener ese corazón abierto. Y tal y como lo vimos en el capítulo 14 de Lucas en su momento, Dios ha permanecido con ese llama. Vamos a hacer ahorita una lectura del capítulo 22 y le voy a continuar amarrando los pensamientos para poder llegar a una conclusión. En el capítulo 22 de Mateo dice, leemos lo siguiente. Estoy leyendo la Reina Valera 1960 para aquellos que no me quieran acompañar con la lectura. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, amados hermanos, los grupos pues se pueden entresacar aquí, y usted es consciente y pues tiene claridad del tema que estamos viendo. Pues obviamente si hay una boda, amados hermanos, hay dos que están desposados. El rey pues obviamente es figura de Dios, del Padre. El Hijo pues está hablando de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, de nuestro ungido, que tiene un nombre ahora nuevo, un nombre que nadie conoce, un nombre que solo Él conoce, que nosotros ahorita pues conocemos como Jesús, como Yeshua, como el Jesucristo, como el ungido, pero que también cuando lleguemos a esa estatura vamos a comprender cuál es ese. Está la desposada, la comprometida, la que va a ser su esposa, amados hermanos, porque aunque no se menciona abiertamente aquí, sabemos que está. Y esa va a ser entresacada, ¿verdad? Es la fiel. Porque si nosotros sabemos que están los llamados, están los escogidos y están los fieles, pues obviamente los que alcanzan la estatura de esposa son los fieles. Los que permanecen, amados hermanos. Los que están constantes en la búsqueda del Señor y que lo aman no por lo que Él da. Y no es que no lo necesiten, amados hermanos, porque claro que todos somos necesitados, pero a veces cometemos el error de amar más lo que el Señor da que a amar al Señor mismo. Amamos más la sanidad de Dios que al Dios de la sanidad, y entonces es ahí donde pecamos y donde fallamos. Entonces, amados hermanos, ya vemos que ahí aparece, por lo menos ya apareció el Padre, el amigo del Rey, el Hijo, que es el Salvador, la desposada, que son los fieles, y luego aparecen los convidados a las bodas. Son los invitados, son los que han sido llamados. Esta parábola, amados hermanos, en resumen, para no alargar más el tiempo, porque se me está yendo, amados hermanos, pero yo, créanme que me siento agradecido con Dios de poder compartirles a ustedes, amados hermanos, y darle una respuesta a sus inquietudes, ¿verdad? Poder que juntos seamos edificados, juntos seamos bendecidos a través de la palabra del Señor. Y le agradezco mucho al hermano
que nos dejó su comentario, su pregunta en la transmisión. Y es que sirve para que todos seamos edificados, aprendamos más de la palabra de Dios, que nos dé ese deseo de seguir constantemente buscando en la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, esta parábola nos habla de la historia de de Dios con Israel, y luego la historia de Dios con la iglesia. Porque los primeros, como le mencioné, los primeros convidados o los invitados, no solo a ser convidados, sino a ser parte de la esposa, fue Israel. Ese fue el primer grupo que recibió la invitación. Ese es el pueblo escogido de Dios. Y amados hermanos, yo con todo respeto y con todo cariño lo menciono. Entiendo que hay grupos de judíos, ¿verdad?, de personas israelitas que exteriorizan su amor por Dios, ¿verdad?, que exteriorizan su amor por Dios y su amor por su nación, y que enfatizan que son el pueblo escogido de Dios, pero cuando ya están enseñando la palabra se pierde la perspectiva y ellos nos quieren menospreciar, nos quieren sacar, ¿verdad?, nos quieren afectar nuestra fe, porque ellos dicen que Israel no ha sido desechado del todo. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Israel en este momento fue tomado en pausa, porque cuando la palabra del Señor dice acá que estos llamados, estos invitados, estos convidados fueron llamados, ellos no aceptaron el llamamiento, ¿verdad? Les dijo: yo ya tengo preparada la comida. Recordemos que también ellos, amados hermanos, tenían la bendición, digamos así, o tenían participación en los sacrificios, porque ellos ofrecían primero su ofrenda, y después de haber ofrecido su ofrenda y de haberle dado a Dios lo que le correspondía, ellos tenían autorización de comer, de celebrar, de comer las carnes de los toros, de los corderos, de las cabras, la leche, la miel, el vino y todo lo demás, frutos de la tierra, y comían y se tenían que gozar en el templo, en la ciudad que el Señor había escogido como, digamos, su ciudad principal, para que todos se acercaran ahí. Entonces está haciendo la invitación, está diciendo que ya todo está dispuesto, vamos hermanos, ya todo está servido. Ellos no van a ir a cocinar ni van a ir a hacer nada, ellos solo tienen que estar vestidos de bodas e ingresar. Pero dice que ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos, porque miren, ahí está el otro grupo, los siervos que anuncian el mensaje. Ese es el otro grupo que aparece ahí, los siervos. Los siervos no son parte de la novia, no son parte de los convidados, pero están al servicio del rey, y por lo tanto también pueden participar en la boda, pero en otra estatura, ¿verdad? Tienen otra función. Entonces los siervos nos está hablando de los profetas y de todos aquellos que en su momento, como el Señor lo mismo lo aclara en Lucas, que yo te mandé profetas, yo te mandé apóstoles, yo te mandé ministros, y los mataron. Aquí dice que algunos fueron afrentados y a otros los mataron, y muchos de ellos pues están en nuestra Biblia. Vamos, hermanos, se puede leer la historia de Isaías, la historia de Jeremías, la historia de aquellos profetas que fueron perseguidos y que fueron asesinados por dar el mensaje de Dios. Entonces Dios les continuó mandando ese mensaje constantemente, y vemos también en la escritura y en la historia que el pueblo de Israel, a raíz de esa desobediencia, a raíz de desechar esa invitación, a raíz de ir en pos de dioses ajenos, pues el Señor se molestó con ellos, que es lo que yo estaba diciéndole, amados hermanos. Dios tiene paciencia, sí, nuestro Dios tiene una virtud preciosa que se llama paciencia, pero que esa paciencia también tiene un límite. Y en su momento la paciencia para un Israel terminó. Entonces el rey se enojó y envió sus ejércitos y mató, dice, a aquellos homicidas, quemó la ciudad.
Y eso ocurrió en varias ocasiones en el pueblo de Israel. Usted puede leer, por ejemplo, el libro del profeta Jeremías. En los últimos capítulos usted se da cuenta cómo Jeremías lloraba porque la ciudad fue quemada, el templo fue quemado y fue saqueado y quemado, mejor dicho, y fue dejado en ruinas, y muchos del pueblo de Dios fueron llevados cautivos como prisioneros. Algunos en el año 722, las 10 tribus del norte de Israel, y en el año 585 el segundo grupo del reino del sur, donde está Judá, Benjamín y gran parte de los levitas, fueron desalojados de la tierra que Dios les había entregado. Y esta misma conducta siguió, amados hermanos, aun cuando ven nuestro Señor Jesús. Es cierto que ellos regresaron en la cautividad porque Dios había prometido que los iba a hacer regresar y los hizo regresar. Y cuando tuvieron al Mesías, al Hijo de Dios, en vivo y a todo color, enfrente de ellos, lo desecharon, lo menospreciaron, lo mataron, inclusive a él lo mataron. Porque Jesús en aquel instante venía haciendo la obra redentora, pero también estaba ejerciendo la función de hijo y siervo de Dios, porque el hijo también sirve. Él lo deja claro. Entonces, amados hermanos, en los ejércitos en aquel momento utilizó Dios a los asirios, utilizó Dios a los babilónicos, usó a los persas, usó a los griegos, usó a los romanos como esos ejércitos que utilizó para infligir un castigo. Pero el castigo final que viene sobre la humanidad, tal y como lo hemos leído en Apocalipsis, ya es un ejército celestial. Y el Señor Jesús encabeza ese ejército celestial. Yeshua, el Mesías, el ungido. Entonces, amados hermanos, luego el Señor levanta otra vez a los siervos y dice que los convidados, los primeros, no eran dignos, así que Él manda a los siervos, porque Dios ha continuado levantando siervos, y eso lo vemos en Efesios 4:11. Y algunos, amados hermanos, desafortunadamente han idolatrado los ministerios. Pero ahí verdaderamente en Efesios 4:11 dice que Él mismo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que ya en su función de Señor de la iglesia, dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo hasta que, o sea, su función está hasta que todos, incluyéndolos a ellos también, no es que ellos ya son producto terminado. Todos los que ejercen un ministerio, amados hermanos, no es que ya sean perfectos. No, al igual que usted, vamos camino a la perfección. Pero somos edificados en el camino. Pero algunos ministros han perdido esa perspectiva. Algunos dicen, ya veo, a mí el Señor me puso como un ministerio primario y usted me tiene que rendir obediencia, y usted me tiene que rendir pleitesía, y usted tiene que hacer caso de todo lo que yo le diga. Y sí, es cierto, amados hermanos, tenemos que obedecer a todas aquellas instrucciones que se apeguen a la Biblia y que se apeguen a los mandatos, principios que están establecidos en la Escritura. Por eso yo siempre he dicho que la responsabilidad es en ambas vías, del ministro que enseña, pero también de la oveja que escucha. Porque ahora, amados hermanos, a diferencia de los siglos anteriores, el ministro tiene Biblia, pero la oveja también. El ministro tiene que leer y la oveja también tiene que leer y estudiar más, porque aquel ministro que está enseñando muchas veces te aprovecha de que las ovejas no leen, no estudian, no se preparan, no profundizan. Y es así como han tomado cautivas a grupos de iglesias, se las han llevado a las falsas doctrinas, a las herejías, a las falsas enseñanzas. Y sí es responsable el ministro, claro que sí, porque él sabe la verdad, él conoce la verdad. Pero también las ovejas pecan porque siguen ciegamente a un ministro cuando no deben de hacerlo. Al único que debemos de seguir fielmente es a Jesucristo.
a Jesús, a Yeshua, al Mesías, al ungido, y por eso es que Él nos dejó al Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros no podemos tener en nuestra mente ese pensamiento antiguo testamentario que, pues obviamente así trabajaba el Espíritu Santo en ese momento, ¿verdad? Que el Espíritu Santo descendía por momentos y tomaba a alguien y le daba fuerza, le daba sabiduría, le daba entendimiento, le daba energía y podía liderar un ejército, pero luego lo dejaba. Ahora el Espíritu Santo está en todos nosotros, amados hermanos. Entonces algunos cristianos, incluyendo su servidor, en algunos casos hemos pecado porque pensamos que el Espíritu Santo sí reposa en ese ministro que se pone un título de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor o de maestro, y que solo en él está ese Espíritu Santo. Y que como yo no soy digno, que como yo vivo en pecado, que como yo fallo, y ese ministro no, entonces seguramente todo lo que él dice es verdad porque a él lo guía el Espíritu Santo y a mí no. Entonces tenemos que despojarnos de esa mentalidad, más o menos, porque tanto el Espíritu Santo mora en él como mora en mí. Y no todo aquel que dice tener el Espíritu Santo lo tiene, porque el Señor Jesús nos dijo claramente: por sus frutos los conoceréis. La pregunta es: ¿está dando los frutos conforme están en la Escritura o están otros frutos totalmente diferentes a los que no están en la Escritura? O que están dentro de la Escritura, pero no como frutos buenos, sino como frutos malos, como obras de la carne, digamos. Porque usted no puede pensar que un apóstol, por mencionar un título, o un ministro, mejor lo voy a decir, le esté a usted motivando a adulterar cuando usted sabe que ese es un pecado que Dios aborrece. O que un ministro lo esté motivando a usted en la codicia y la avaricia cuando usted sabe que eso es pecado. Entonces son las cosas que debemos de evaluar. Entonces, amados hermanos, los convidados son aquellos que no son parte de la novia, que su estatura no llegó a nivel de consagración para ser de la esposa de Cristo, pero que sí tienen derecho pues a participar de esas bodas porque de alguna manera se han apartado del mundo. Esa sería la respuesta en concreto. Y entre los convidados, amados hermanos, yo quiero mencionarles algunos. Yo creo que no lo mencioné, o tal vez sí, pero muy a la ligera. Cuando yo leí Lucas 14, no se lo mencioné. Lucas capítulo 13, verso número 27 en adelante leemos: pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Entonces, amados hermanos, parte de los convidados, de esos invitados que no son parte de la esposa, está Abraham, está Isaac, está Jacob, están los profetas y aquellos, amados hermanos, que no alcanzaron la estatura de esposa. Y obviamente están los siervos, pero aquellos siervos que también se han consagrado a su Señor, que su servicio es exclusivo para su Señor, porque también hay siervos que han sido negligentes y que son quitados, amados hermanos, del servicio de Dios, y ellos no van a participar tampoco. Ellos van a ser de los que, al igual que todos aquellos que desecharon el llamado de Dios, van a ser echados fuera, donde hay el lloro y el crujir de dientes. Entonces, amados hermanos, también va a haber intentos de personas que se quieren colar, ¿verdad? El Señor dejó esta figura aquí, ¿verdad? Para que uno, bueno, bien tome nota, que uno debe de vestirse
¿verdad? El vestido para las bodas del Cordero son el lino fino, que vemos que son las obras justas de los santos. Pero no vestirnos de las obras justas de los santos también implica un castigo, implica una circunstancia que tiene, amados hermanos, su retribución. Entonces yo le pongo un ejemplo. Yo sé que aquí en Guatemala y en todos los países, amados hermanos, han salido noticias de personas que a veces logran entrar a ciertos eventos sin tener la debida autorización, ¿verdad? No han pagado sus tickets. Hay lo que se llama los colados, ¿verdad? En todos lados hay gente que a veces se mete a las bodas y no están invitados. A veces la gente invita los que celebran invitan a tanta gente que a veces uno piensa que este es invitado de la novia o este es invitado del novio, este es invitado de los tíos, de los primos, y no tiene nada que ver, solo se metió a comer de gratis, ¿verdad? O vio un buen ambiente y se metió a participar, pero no tienen invitación para participar. Yo creo que todos en alguna ocasión hemos visto eso, inclusive hasta los borrachos, amados, perdónense, pero yo me recuerdo que habían situaciones donde los primeros colados eran los borrachos, ¿verdad? Porque ellos no estaban invitados, pero como oían música y estaban obviamente fuera de sí por el alcohol, entraban a bailar y a gozarse y a veces hasta a comer, ¿verdad? Y por lástima se les da de comer, pero no estaban invitados. Pues en el reino de Dios no va a pasar así. Y el Señor en esta porción no es que en el reino de Dios van a haber colados, van a decir que hasta a Dios se le coló a alguien, ¿no? Aquí lo que nos están recordando, amados hermanos, es que precisamente si nosotros no nos vestimos adecuadamente y pensamos que vamos a ser participantes de las bodas, nos van a dejar estar ahí, y no es así. Dios conoce verdaderamente nuestro corazón. Dios sí ve claramente las vestiduras que tenemos. Y esa es la invitación que yo quisiera hacerle hoy, en este tiempo que he estado compartiendo con usted. ¿Cómo están nuestras vestiduras? ¿Nos estamos poniendo esas vestiduras de obras justas de los santos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos asumiendo con responsabilidad esa invitación que Dios nos ha hecho a que seamos parte de su esposa, es decir, consagrándonos y buscándolo y amándolo a Él. O por lo menos tenemos el anhelo de ser convidados a la cena, o somos por lo menos anhelantes de ser esos siervos fieles que cumplen el llamado de su Señor, porque el llamado del Señor es que a todos, amados hermanos, vayamos, dice aquí, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. En el capítulo 14, como lo leímos la vez anterior, el capítulo 14 de Lucas, amados hermanos, vemos el deseo de Dios de que el mensaje sea pregonado. Nosotros estamos en un tiempo bien complicado, amados hermanos, un tiempo peligroso, un tiempo donde mucha gente se está perdiendo por causa de que el evangelio no está siendo anunciado como debe ser, ¿verdad? Sino que estamos siendo selectivos. A veces pensamos o estamos asumiendo que esa tarea es solo del pastor, es solo de los ministros, es solo de los del grupo de evangelismo, es solo de los que están en la radio o de cierto grupo, pero no nuestro. Y el llamado es para que todos seamos partícipes del anuncio del evangelio. Y dice acá en el capítulo 14, verso 21, me recuerdo, parte final, dice: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo después, y dijo el siervo, el que está cumpliendo la obra, que deberíamos de ser todos, ¿no? Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. O sea, hay espacio en el reino de los cielos, porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no se goza en la muerte del impío, hermanos. Dios no crea que anda promulgando leyes para matar a cualquiera. No, a Dios también quiere que aquel que está en pecado
proceda al arrepentimiento, todos. Y tenemos que entender, amados hermanos, que aún quizá usted hoy es una persona que, gloria a Dios, está en la iglesia, está perseverando, que está sirviendo, pero quizá su hermano, su tío, su primo, su sobrino, su vecino, su compañero de trabajo, no está participando de esa bendición. Él sigue en pecado, sigue en maldad, pero usted no le ha hablado del evangelio, porque usted tal vez piensa, es que ese no va a cambiar, y esa no es decisión suya, amados hermanos. El Señor dijo, id y predicad el evangelio, no dijo, id y si tú piensas que tu vecino, tu amigo, tu primo, tu sobrino no es digno o es impío, no le prediques. No, así no está el evangelio, así no está el mandato del Señor. El mandato del Señor es id y predicad, ese es el mandato. Y obviamente va a haber alguno que sí reciba en ese momento, otro quizá más adelante, porque todos tenemos historia en el evangelio, amados hermanos. No es, yo le puedo hablar particularmente que a mí, mi caso particular, no es que me hayan hablado la primera vez y yo acepté al Señor y yo me miré, no, yo fui duro, amados hermanos. Y el Señor tuvo misericordia de mí, me mandó el mensaje muchas veces y en muchas formas, porque el amor del Señor es precioso. Pero nosotros tenemos que llevar ese mensaje, amados hermanos. Y dice acá, se ha hecho como mandaste aún a el lugar, y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Amados hermanos, hay que ir a lugares donde quizá usted considere que ahí no hay gente de Dios, pero déjeme decirle que Dios, cuando está salvando, cuando hay ese deseo genuino de pregonar su palabra, de cantinas, de baños de cantinas, de basureros, de lugares terribles donde usted piensa que ahí quizá nunca va a alumbrar la luz de Cristo, ahí llega esa luz y la gente se salva, porque hay necesidad de que todos conozcan. Y amados hermanos, no permita que gente inescrupulosa se burle de la salvación, porque hay un grupo que se está burlando de la salvación. Hay grupos de gente que dice que hoy nadie está siendo salvo. Se han atrevido a decir eso, como que el sacrificio de Cristo no valiera nada, porque según ellos la salvación va a venir hasta que usted sí efectivamente se arrepiente de sus pecados, pero en lugar de seguir a Cristo siga la ley. Y eso no es así, hermanos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es el mensaje de esperanza y salvación que Él tiene, el que nos da la opción de entrar a esa salvación. Y hay gente que se ha atrevido hoy a decir que se enoja contra los ministros y hasta los critica. Y les dice, ¿cómo es posible que usted piense que podría levantar las manos en su iglesia y decir, perdóname, Señor, ya esté salvo, cuando usted sea un asesino, un violador, alguien que no paga sus deudas, alguien que es un adúltero, un fornicario, que es aquí, que es allá y que le tiran un montón de insultos? Pues déjeme decirle, amado hermano, que pues efectivamente el levantar las manos o el reconocer que uno es un pecador, esa es la forma en que el Señor Jesús salva. Claro que el Señor no pretende que usted se quede igual, ¿verdad? No. Si usted era un adúltero, si usted era un ladrón, si usted era un fornicario, si usted era un esto, lo otro y toda esa serie de epítetos que hay, porque la Escritura dice que de eso está compuesta la iglesia, pero que eso erais algunos de vosotros, no son. Tenemos que dar esos frutos dignos de arrepentimiento y convertirnos. El que era adúltero tiene que dejar esa forma de ser. El que era borracho, el que era rangán, el que era perezoso, el que era un malviviente, el que era un holgazán, el que pedía dinero y nunca pagaba, ahora va a empezar a pagar. Va a demostrar que ama al Señor, va a demostrar que verdaderamente Él se siente agradecido y va a cambiar. Y en algún momento le va a ir a pedir perdón a usted. Si usted se siente ofendido por eso,
créame que en su momento esa persona, si está dando frutos dignos de arrepentimiento, va a llegar y le va a pedir perdón sinceramente de todas aquellas acciones en las que usted tal vez se vio afectado. Claro que no le va, si es una persona que en el pasado quitó la vida de alguien, tal vez no va a devolverle a su familiar. Dios se encargará de juzgar a esas personas en su momento. Dios les va a dar el justo castigo, porque aquí en la tierra pues no hay justos castigos, vamos, hermanos, no hay. Muchas veces no se logran ni aplicar, pero déjeme decirle que esa persona en algún momento va a dar esos frutos de arrepentimiento y se va a cambiar y va a demostrarle que el Señor sí está obrando en su vida. Así que yo, amado hermano, le agradezco mucho siempre el favor de su sintonía. Yo le agradezco el que usted nos acompañe en estos programas. Bendigo su vida y le pido al Señor que ese tiempo que nos tomamos para estudiar este tema, los convidados, pues usted lo profundice, ¿verdad? Lo profundice porque hay muchas cosas que a mí se me quedaron, ¿verdad? Pero yo sé que tal vez el Señor va a seguir poniendo esa sed y esa hambre por su palabra en usted. La reflexión es, meditemos de qué grupo queremos ser, meditemos si verdaderamente estamos dando frutos, meditemos si verdaderamente nos estamos humillando ante el Señor como debe hacerse. Así que mientras el Señor nos dé vida, el Señor nos permita seguir siendo parte de su iglesia en esta tierra, vamos a continuar compartiendo con usted la palabra del Señor. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, y será en otra oportunidad que estaremos compartiendo nuevamente con ustedes a través de este medio de comunicación. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.